Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El dramaturgo británico Richard Cumberland dijo que quien necesita dinero lo necesita todo, y yo añado, quien no lo necesita. Como en la vida misma, en la literatura hay un poder superior y no es precisamente el amor o la justicia, es el dinero contante y sonante que necesitan autores, escritores y que a veces ponen en voz de sus personajes para solventar ni más ni menos que su existencia. Probablemente sea la Aulularia o Comedia de la Olla, una obra romana del siglo I atribuida a Plauto, la primera narración en que la riqueza trastorna a quien la ostenta, en que el dinero pierde su sentido de valor de cambio para transformarse en una obsesión sin límites. Un proverbio más antiguo que la Aulularia ya presagiaba esta transformación. Cuando muere el último árbol y los ríos se sequen, te darás cuenta de que no puedes comer dinero. Molière se basó en aquella obra romana para escribir El Avaro, representada por primera vez a mediados del siglo XVII. Esta obra dejó una huella imborrable en las letras que tienen que ver con el dinero. Harpagón, el personaje principal, capaz de renunciar a las necesidades básicas con tal de no gastar su dinero, se convirtió en el arquetipo del egoísmo y la avaricia. En ese sentido, Charles Dickens sentó otro precedente con Ebenezer Scrooge, personaje central de Cuento de Navidad, en quien se funda, y usted lo sabe, la misantropía y el egoísmo. Fernando Savater ha dicho que su gran sueño es el mismo que el de Picasso: tener mucho dinero para vivir tranquilo, como los pobres. Bueno, eso dice Savater. Hoy hablaremos de dinero, de riqueza y fortuna. En la literatura hablaremos de escritores que vivieron persiguiendo el fulgor dorado del oro y de sus personajes que cumplían en la ficción sus sueños rotos o fracasaban como sus creadores. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Le cuento lo siguiente. Nadie ha hecho todavía el cálculo de las fortunas que han perdido los protagonistas de las novelas de Balzac. Pero es un hecho que la cifra podría simbrar el índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York. Una suma escalofriante, solo inferior a otras cifras balzacianas de dar miedo. Escúchelas usted. 90 y tantas novelas salidas de la imaginación de un escritor capaz de trabajar 15 horas diarias y tomarse 30 tazas de café. Más de 2.500 personajes arrastrando sus vidas en el interior de esa catedral que se conoce como la comedia humana. Con la diferencia de que las grandes catedrales se construyeron en 300 años y la balzaciana se levantó en menos de 30. Una breve eternidad de escritura febril. Esta es la hazaña que produjo esa industria de la fabulación llamada Honoré de Balzac. No hace falta ser Karl Marx, admirador culposo del novelista de Tours, para afirmar que la obra de Balzac es, acaso, sobre todas sus virtudes y defectos, la historia del dinero, la historia triste del dinero y del amor. Los personajes de Balzac mueren torturados por el sueño de la fortuna imposible, devastados por las deudas y por los acreedores. Por dinero, sus vidas se acercan a la felicidad. Por dinero, se hunden en la desdicha. Por dinero, traicionan, pactan con el diablo, se enamoran, se suicidan, acceden a la fama, construyen grandes reputaciones o agonizan pensando en los destellos avaros de una herencia. Nunca antes, en la historia de la literatura, un escritor se entregó con tanta pasión al estudio del dinero. Una afinidad y una aversión. No se trató de un desprendimiento del azar o de un interés temático preconcebido. Balzac fue víctima de la literatura industrial y fue también un empresario obsesionado con el triunfo en los negocios. De eso tratan los 51 años de vida y buena parte de la trama de los pasajes inabarcables que forman la comedia humana. El dolor del fracaso empresarial convirtió su literatura en un gran negocio. Esto ocurrió el día en que Balzac decidió ser el empresario de su propio talento. En su ensayo clásico, Harry Levin se refirió así a la ineptitud de Balzac para la empresa y dijo: la literatura es la única estratagema para resolver sus asuntos. Su talento y ambición como organizador, planificador,
y promotor fueron finalmente expresados en sus escritos. Como escritor, fue un consumado negociante. Teóricamente podía calcular mejor que James Rothschild. Y yo he leído a Balzac durante mucho tiempo y tengo esta vieja edición publicada por Plaza y Janés en el año de 1968. Son varios tomos, pero se puede conseguir. Entiendo que está en la editorial Random House, en algunos de los libros de este editorial. Y también tengo mi edición francesa, aquella que leíamos en la facultad, La Comedia Humana de Omnibus. Estas son las dos obras de Balzac que yo he tenido, pero insisto, las obras de Balzac se pueden conseguir una por una en distintas ediciones. Balzac y la fortuna. Jorge Luis Borges depositó en una moneda argentina de 20 centavos la fascinación que producen ciertos objetos y más exactamente la fascinación por el dinero. Borges cuenta que, en duelo por la muerte de Teodolina Binar, una vieja amistad y amor secreto, caminó ebrio de una piedad casi impersonal, dice Borges, y se topó con un bar comedor. Pagó una caña de naranja y a cambio recibió el zahir, aquella moneda. No hay moneda, dice Borges, que no sea símbolo de todas las monedas que sin fin resplandecen en la historia y la fábula. Nada hay menos material que una moneda, pues es, en rigor, un repertorio de futuros posibles. El dinero es abstracto. El dinero es futuro posible. Puede ser una tarde en las afueras, puede ser música de Brahms, puede ser mapas, puede ser ajedrez, puede ser café, puede ser las palabras de Epícteto que enseñan el desprecio del oro. Es tiempo imprevisible, tiempo de Berzón. Una moneda simboliza nuestro tiempo y nuestro libre albedrío. Como otras muchas veces, vuelve a salir aquí esta edición de cuentos completos de Jorge Luis Borges, publicada por Lumen. Si la encuentra usted, no dude en llevárselo. Es un libro extraordinario. En ese cuento del que ya les hablo, el mítico cuento es el zahir. Borges, o el Borges desprendido del otro Borges, cree deshacerse de la moneda, pero es inútil. Ese abominable disco de níquel lo arroja al psiquiatra, obsesionado con la moneda que le dieron de cambio. Las divagaciones de Borges, su obsesión sobre esa moneda, son irrepetibles, mágicas. Reflexiones sobre religiones antiquísimas, sobre filosofía y mística que lo llevan invariablemente ¿a dónde? A la biblioteca. Allí encuentra una referencia muy antigua sobre el zahir, un astrolabio de cobre, construido de tal suerte que quien lo miraba una vez no pensaba ya más en otra cosa. El jerarca de esos años y esas tierras ordenó que se tirara a lo más profundo del mar para que los hombres no se olvidaran del universo. Ese astrolabio, ese zahir, es el dinero, pero nadie lo arrojó al mar. Ahora déjeme que le cuente esta otra historia. Lo escribió Émile Zola en 1880. A menudo oigo esta queja a mi alrededor. El espíritu literario agoniza, la literatura está desbordada por el mercantilismo, el dinero acaba con el talento, así como otras tantas acusaciones desconsoladas en contra de esta democracia nuestra que invade salones y academias. Aprovecho este espacio que nos abre ahora el texto de Zola para darle unos datos sobre la venta de libros en nuestro país en el año anterior, en el año terrible del 2020. De acuerdo con algunas cifras publicadas por el periódico El Economista, en el año de 2020 se vendieron 13 millones de libros, 800,000, una cosa así. Ejemplares impresos, desde luego. Esta cifra, de acuerdo con El Economista, representa una caída del 23.5% en volumen de ventas respecto al año 2019. En la cara positiva, las ventas por vía electrónica pasaron del 2%, escuche usted, apenas el 2%, al 6% del total de las ventas. La industria editorial se encontró dentro del escenario adverso con una vía que puede ser definitiva en el futuro del libro. Sin embargo, como bien se menciona en esta nota, la librería como espacio de encuentro seguirá y seguirá siendo el pilar de la industria, al cual, como lectores, no podemos dejar de acudir para mantener la tradición y la venta misma del libro.
Del oficio de escribir y el dinero, de esa rara mezcla entre éxito y literatura, hay una pareja de escritores estadounidenses que es el modelo, el paradigma y el mal ejemplo, por decirlo así. La fama y la gloria que vivieron en su juventud terminó en la caída libre, fatal, que acompaña siempre a la pasión desbordada por los lujos y cómo pagarlos si no eres tan rico. Un par de nombres y un apellido, usted lo sabe, Zelda y Scott Fitzgerald. Decía el escritor argentino Ricardo Piglia que el dinero es el mejor novelista del mundo porque convierte en destino la vida de los hombres. Así, la vida de los Fitzgerald estuvo novelada por su propia ambición y su propia fama. Scott, que escribió antes de los 30, El Gran Gatsby. Mire usted, aquí tengo una vieja edición de rotativa del Gran Gatsby de 1977, imagine usted. Pero también está en Alfaguara. Y en la fotografía no viene Robert Redford, que es quien es el personaje de la película, sino Leonardo DiCaprio, personaje de la segunda versión. El Gran Gatsby, considerada hasta hoy como la gran novela americana, o una de las grandes novelas americanas, y Zelda, una mujer que sufrió con fuerza los avatares de su genialidad en una época de hombres. Scott Fitzgerald escribió en su largo artículo Cómo sobrevivir con $36,000 al año lo siguiente. Escuche usted. Somos demasiado pobres para ahorrar. El ahorro es un lujo. El verano pasado podríamos haber ahorrado, pero ahora nuestra única salvación está en el derroche. Zelda y Scott Fitzgerald vivieron como verdaderas celebridades desde que tenían 20 años. La periodista y escritora Dorothy Parker recuerda alguna vez que se topó con la pareja en las calles de Nueva York. Escribió de ellos lo siguiente: lucían como si acabaran de salir del sol. Su juventud era impresionante. Todos querían conocerlos. Sobre aquellos años dorados, después de A este lado del paraíso, Scott Fitzgerald publicó Hermosos y Malditos en 1922. Zelda, mientras tanto, trabajaba incansablemente para convertirse en una bailarina profesional. Publicaba artículos para varias revistas y pintaba cuadros que se exponían en las primeras galerías de Nueva York. Se les podía ver en los mejores teatros, ocupando las suites de los hoteles más costosos, siempre rodeados de alguien que quería un pedazo de ellos y siempre acompañados de rondas y rondas de alcohol. Fue por aquellos años, en 1924, que emprenderían el viaje a la Riviera Francesa, que cambiaría su vida y proyectaría su fama de enfant terrible a toda Europa. En aquel viaje a la Riviera Francesa, en 1924, les decía, Fitzgerald logró la inspiración y tuvo el tiempo necesario para escribir esta novela, El Gran Gatsby. En Europa, cuando Scott y Zelda conocieron a Ernest Hemingway, Gertrude Stein, John Dos Passos y otros escritores norteamericanos que residían en torno a la capital francesa. Pero la fiesta particular de los Fitzgerald terminó en la década siguiente, los 30. La escritura para él se convirtió en un suplicio y los trastornos mentales de Zelda la llevaron a un manicomio. Francis Scott Fitzgerald murió de un paro cardíaco a los 44 años, un día después de haber escrito el primer episodio del capítulo 6 de una novela que terminaría por titularse El último magnate. Así lo cuenta ¿quién? Edmund Wilson, el gran crítico, su editor, quien en 1941 publicó el borrador que Fitzgerald dejó inconcluso, agregando algunas correcciones. La intención de Scott Fitzgerald era lograr una novela tan cuidadosa formalmente y también hilvanada como esta que tengo aquí, El Gran Gatsby. Pero su irremediable alcoholismo y la constante presión económica para mantener a Zelda en una clínica psiquiátrica privada acabó por detener su corazón. Edmund Wilson, el gran crítico literario y amigo cercano de los Fitzgerald, los acompañó en el fracaso cuando las luces del escenario de su juventud y su éxito se apagaron. En el libro que se encargó de compilar y publicar, The Crack Up, escribió una dedicatoria para Scott, un resumen de su vida que podría ser su epitafio. Era un drama tejido de sueños. La escena, una trémula y sin encanto y verde, asolada y sucia taberna de París. El triste héroe, alguien que gustaba del aplauso pero vivía su vida solo, que se atiborraba de alcohol durante semanas y olvidaba comer. Trabajaba febrilmente, nutría con derrota un orgullo lírico y prestaba voz lírica a todos los bribones sin voz, camaradas de taberna al que cabalga el alcohol, al iletrado,
Fue apuñalado una noche por un compañero de taberna, traicionado, pero autotraicionado por pecados ocultos, y se desvaneció con un sentido y un sonido de violines. Scott y Zelda Fitzgerald, cumbre y abismo del éxito literario, hoy convertidos en héroes de una vida de hace más de 100 años. Hay ciertos escritores que logran convertir en fábula y proverbio sus historias, que en sus cuentos, donde sea que ocurran, se encierra el misterio de la humanidad y en sus personajes nos encontramos todos. Isaac Bashevis Singer, que por cierto es uno de mis escritores favoritos, quizás el mejor. Sus relatos de aparente filiación judaica, de kibutz o rabinos, son tremendas joyas literarias. Hemos traído a esta sección el inicio de un relato fantástico, El Caballero de Cracovia, en el cual un hombre pródigo y generoso eclipsa a todos los pobladores de un pueblo, quienes no sospechan la maldición que se esconde en el brillo de sus propiedades. El fragmento inicial anticipa la llegada del caballero, los motivos de un pueblo para entregarse al hombre pródigo. Yo traigo aquí no solo los cuentos, sino un libro extraordinario, Amor y Exilio, Isaac Bashevis Singer. Este libro es parte de la historia de Isaac Bashevis, de sus viajes, de sus amores. Está publicado en este caso por Ediciones B. Entre espesos bosques y hondas marismas, sobre la ladera de una colina coronada por un llano, se encuentra el pueblo de Frampol. Nadie sabría quién lo había fundado ni por qué precisamente allí. Las cabras pastaban entre las tumbas del viejo cementerio, cuyas lápidas por su propio peso ya se habían hundido en la tierra. Por otra parte, en la casa de la comunidad se guardaba un peregrino con una crónica relativa al pueblo. Faltaba la primera página y la escritura, además, se había descolorido. Entre la gente circulaban leyendas, historias de malvadas intrigas relacionadas con un aristócrata loco, con una dama lasciva, un judío estudioso y un perro salvaje. El verdadero origen del pueblo, sin embargo, se había perdido en el tiempo. Los campesinos que labraban las tierras de los alrededores eran pobres. La tierra era tosuda. Los judíos del pueblo de Frampol también vivían en la pobreza. Sus tejados eran de paja, sus suelos de tierra. En verano muchos de ellos andaban descalzos y durante el tiempo frío se envolvían los pies en trapos o bien calzaban sandalias hechas de paja. El rabino Oizer, aunque renombrado por su erudición, recibía un sueldo de tan solo 18 groschen a la semana. Su ayudante, además de servir de matarife ritual, también ejercía de maestro, casamentero, encargado de la casa de baños y cuidador en el hospicio. Incluso aquellos vecinos del pueblo que eran tenidos por ricos, poco lujo conocían. Vestían gabanes de algodón atados a una cuerda a la cintura y solo en el Shabbat probaban la carne. Las monedas de oro eran una rareza en Frampol. De la mesa de novedades. Use cubrebocas. Traigo aquí La República Española en un pañuelo, recuerdos de infancia de la escritora Silvia Molina, publicado por Cuadernos del Seminario. El libro empieza con algunas palabras de Javier García Diego, quien nos dice lo siguiente. Silvia Molina nos entrega ahora un hermoso libro conformado por varios recuerdos familiares. Unos proceden de cartas ajenas, otros de conversaciones con su madre, sus hermanos, sus tías. Otros más involucran a viejos amigos de la familia, sobre todo de su padre. El contexto es el del México de los años 40 y 50, con los exiliados españoles y su integración a México. Hace muchos libros que Silvia Molina es una escritora que ha hecho una obra importante en la literatura mexicana. Hoy nos entrega este breve libro, La República Española en un pañuelo. Ariel nos ha enviado un libro que puede estar interesante. Mire usted, Catherine Wilson, Cómo ser un epicúreo,
una filosofía para la vida moderna. Usted se preguntará, ¿de qué va esto? Déjeme que le diga de qué va. A diferencia de la filosofía estoica, de la que se ha escrito mucho, nuestra percepción del epicureísmo suele ser errónea, pues tendemos a confundirlo con el hedonismo. Esta falsa idea, basada en la noción epicúrea del placer como bien supremo, en nada representa esta filosofía que fue una de las 5 grandes escuelas grecorromanas. Dadas las malas interpretaciones, vale la pena preguntarnos hoy en qué creían Epicuro y sus seguidores y cómo podemos hacer uso de sus lecciones en nuestro día a día. Lo he estado hojeando y suena interesante. Es ese momento en el que el libro deja de ser autosuperación personal para convertirse en un ensayo sobre la vida de todos los días. Catherine Wilson, Cómo ser un epicúreo. De la mesa de novedades. Publicada por la editorial Anagrama, Historia del Dinero. Del escritor argentino Alan Pauls, esta novela comienza con el relato de un niño que asiste al funeral de un amigo de sus padres. Allí, el niño ve por primera vez el aspecto de un muerto. En el funeral, como puede escuchar el niño, los asistentes especulan sobre el uso que le daría el difunto al dinero que cargaba en un maletín en el momento en que falleció. La duda que asalta a los asistentes es la siguiente. ¿Sería aquel montón de billetes un soborno para dar a un grupo de sindicalistas amotinados? ¿O sería un pago para financiar el exterminio de aquellos grupos subversivos? La novela de Pauls toma como punto de partida la década de 1970 en Argentina, una década marcada, entre otras cosas, por el éxodo de empresarios y funcionarios del comercio y la banca privada a raíz de una ola de secuestros y las extorsiones ejecutadas por grupos insurrectos, entre los cuales destacaban la Junta Coordinadora Revolucionaria, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Movimiento de Liberación Nacional. En el año 2013, Pierre Lemaitre recibió el premio Goncourt por su novela Nos vemos allá arriba, un relato, digamos, picaresco, situado en Francia durante los complicados años posteriores a la Primera Guerra Mundial. El éxito de aquella novela provocó la escritura de 2 volúmenes más. En el segundo de estos volúmenes, titulado Los colores del incendio, Lemaitre nos cuenta la historia de Madeleine, una mujer de clase alta, hija de un millonario banquero llamado Marcel Péricourt. La novela comienza con el funeral del señor Péricourt, el patriarca de su acaudalada familia, considerado además uno de los pilares de la vida financiera de la Francia sobre la que escribe Lemaitre. Al cortejo fúnebre de Péricourt asisten los más importantes empresarios del país, políticos de renombre e incluso el presidente de la República. Recién iniciada la ceremonia sucede una tragedia. El pequeño nieto del banquero Paul cae por una ventana y se estrella contra el ataúd, quedando inválido. El accidente de Paul marca el comienzo de las calamidades en la vida de su madre, principal heredera de la fortuna de los Péricourt. Ambientado en el periodo de entreguerras, el relato de Lemaitre está marcado por el pesimismo y el miedo que dominaba a Europa a las puertas de la gran crisis económica de 1929, el mundo de las finanzas, al cual es arrojada Madeleine. Es un ambiente turbio, plagado de fraudes fiscales, evasiones tributarias, corrupción y rapiña. Una muy buena novela. Tras la muerte de su padre, Madeleine tiene que tomar la presidencia del Banco de Depósito y Crédito Industrial, el gran buque financiero que le fue heredado. Por su falta de experiencia, Madeleine es traicionada y se va a la ruina. Con una mente fría y mucha inteligencia, la heredera se ocupa de vengarse de aquellos que provocaron su caída. Dentro de aquel mundo de negocios, Los colores del incendio, publicado por cierto por la editorial Salamandra, presenta una galería de miserables, cínicos y trepadores. Lemaitre logró en esta novela presentar una muy particular comedia humana llena de intrigas propias de política y dinero, de fraude y fortunas, de política y dinero contante y sonante. Déjeme que le lea un poema de Eugenio Montejo,
un gran poeta nacido en Caracas, Venezuela, en el año de 1938. Se llama La Vela. Escribo al lado de esta vela que tiembla. Le queda llama pero tiembla. Cree como yo, que ya no cree, que alumbra sola frente el universo. Despacio cae la indescifrable noche con sus astros girando. La vela erguida contra el mundo arde y en mi cuaderno lenta se derrama su luz atea. Estamos solos uno frente al otro, ella con su temblor y yo mirándola, mientras en derredor, junto a su lumbre, van y vienen los vuelos planetarios de pequeños insectos que dan vueltas, la errante lucha de una galaxia mínima que quizá gira porque cree, porque no cree, que gira porque gira. La vela de Eugenio Montejo. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad, digo yo, de las frases célebres. Escuche usted esto. El dinero no da la felicidad, ciertamente, pero tampoco es un serio obstáculo. Joseph Pla. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Les recuerdo que ADN 40 cumple 4 años. 4 años de ADN 40 que hace posible un proyecto televisivo muy importante hoy en día. Desde luego, La Otra Aventura celebra estos 4 años. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.